Ingeniero Leonel, ya ingresó, ¿no? Sí, ya sí entré. Ya. Entonces le dejo a usted, ingeniero. Ya, listo. A ver. A ver, ratito, ya. Ya, ok. Una consulta con todos, bueno, de todos, buenos días, ¿no? A todos. ¿Pudieron instalar el RStudio que les comenté la otra vez? Al profesor le pasé unos PDFs como una especie de guía para instalar. Sí, eso quisiera si me puedan confirmar quiénes pudieron y quiénes no han podido. Yo sí pude, pero no sé si está bien así. Yo también, pero tampoco sé si está bien. De igual manera yo he instalado, pero no sé si estará bien. Ya, Yo lo tengo instalado. ya. Ya, bueno, por lo menos hay 4. A ver. Ya. Ya, ok, listo, sí se pudo, me dicen, ya está bien. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla para que vean ya más o menos cómo es. A ver. Un ratito. Aquí está. Ya, me confirma si pueden ver mi pantalla. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Ya, algo así les tiene que haber salido al final de la instalación, ¿no? Este es el RStudio. Hay otro que es el R nada más. Y en ese R seguro les va a salir un fondo blanco y solamente 2 ventanas o hasta 3. En cambio aquí hay 4, ¿no? Si se dan cuenta, 4 ventanas. En el otro también se puede trabajar, solo que este es más interactivo. ¿Hasta aquí pudieron llegar los que me dijeron que sí instalaron? Sí, pero solo tengo 3 ventanas. Sí, de igual forma yo. Igual forma. Yo también. Ya, listo, está bien entonces. Ya, entonces, para los que no han podido instalarlo todavía, en todo caso, como está siendo esto grabado, en todo caso lo aplican, ¿no? Porque la idea es que yo les voy a pasar un Excel con los datos que vamos a trabajar hoy día y con el video van a hacer una réplica, ¿no? De lo que yo voy a hacer. O a la par también, a ver, les paso mejor al chat del Zoom, el Excel que vamos a trabajar hoy día. A ver, un ratito. El chat. Aquí está. Ya les voy a pasar ya el archivo que vamos a trabajar hoy día. Ya les he enviado al chat del Zoom el archivo que vamos a trabajar. Son datos de precipitación de 3 estaciones del Cenami, de la parte de las zonas de la sierra, zona centro, si no me equivoco. Entonces, con distintos años, ¿no? Desde el 80 y tantos, 81, 82 me parece, y hasta el 2008 más o menos. Entonces, y cada uno tiene un valor de precipitación promedio. Entonces, esos son lo que vamos a trabajar. Pero para más o menos explicarles en qué consiste esta consola que ven, porque se le dice como consola, que está dividido prácticamente en 4 ventanas. Y ahorita vamos a ver cómo o qué es lo que sucede o qué se debe hacer en cada una de ellas. Por ejemplo, aquí en esta aquí donde está mi cursor, es donde se van a colocar todos los comandos, ¿no? Todos los códigos, los paquetes, instalación de librerías que se le dicen R, ¿no? Librerías o paquetes. Y aquí es donde vamos a hacer todas nuestras combinaciones de colores, de
el ancho del gráfico, el tipo de gráfico, si yo quiero, digamos, en 2D o quizás hasta en 3D, e incluso con el R mismo se puede hacer lo que se hace en ArcGIS. De repente a los que ya han llevado ArcGIS, aquí mismo yo puedo hacer mapas con una calidad tal cual me genera el ArcGIS, pero yo lo ajusto a mis criterios, ¿no? En cambio, en el ArcGIS tienes que ir a varias opciones, varias tipo de opciones, ¿no? Tienes que entrar a ventanas, etcétera. Aquí simplemente con líneas de comando lo haces lo mismo e incluso hasta en algunos casos mejor. Entonces aquí es donde este primer cuadrado que ven, aquí es donde vamos a hacer todo este tipo de combinaciones, por decirlo así, con letras, números, símbolos, que al final se traducen en códigos. Luego aquí en otra ventana, donde dice aquí en Environment is empty, aquí se van a cargar toda nuestra información que nosotros importemos desde nuestras carpetas, desde el Google, desde alguna página que queramos enlazar. Porque aquí es donde todos esos datos se van a colgar, ¿no? Y ahorita vamos a verlo con el Excel, lo vamos a llamar con un código y va a estar aquí dentro, ¿ya? Y no solo lo que queremos importar, sino que también lo que podamos crear aquí dentro, porque con la información que está acá nosotros podemos crear nuevos bases de información o data frames que se le dicen. Y aquí también van a colgarse. Entonces, toda la información en bruto, por decirlo así, no toda la información que se quiera trabajar, aquí en este espacio se va a colgar. Luego, en la otra celda, en el otro cuadrado que ven acá abajo, es donde básicamente les va a salir el resultado de lo que tú o de lo que ustedes han editado o han configurado aquí en el primer cuadrado, ¿no? En este acá. Aquí les va a arrojar, digamos, algo sencillo, ¿no? Aquí colocamos 2 más 2, vamos a colocar 2 más 2. Ratito. Vamos a correr esto. Y ven, coloco 2 más 2 y aquí me sale el resultado. ¿Se dan cuenta? Aquí abajo, 4, ¿no? Eso vendría a ser como una calculadora también, si queremos hacer operaciones matemáticas. Ahora hay un profesor, el doctor Alejandro Ecos, que está usando justo ese programa para los que están llevando cálculo 1, métodos numéricos, si no me equivoco también. De lo que yo entiendo que ustedes ya también lo han llevado, pero ahora lo están haciendo todo en R porque es más sencillo en realidad. Y si se dan cuenta, por ejemplo, incluso acá yo puedo darle un nombre, miren, A, le voy a decir, a ver, un ratito. Digamos, yo quiero asignarle una letra, ¿no? A es igual a 2 y B es igual a 3. Yo eso lo voy a correr. Se dan cuenta que aquí, ya en el lado donde les dije que iban a aparecer los data frames o la nueva base de información creada, aparece A y B porque yo ya le he asignado un número a esa letra y entonces hago la simple operación de A más B y me aparece 5. Ya no hago el 2 más 3, simplemente A más B. Entonces, lo que también acá podemos hacer es, digamos, a una tabla de Excel, a una tabla de, digamos, en otro formato como el formato de la información satelital, por ejemplo, en el caso de los radares se maneja como los NETCDF o los NS. Es como que el punto NS o el punto NTSDF o el punto XLX o el punto CSV, ¿verdad? Todo ese, en caso de los dos últimos es el formato Excel, pero en cambio de los otros dos es información que se guarda bajo esa extensión, pero que es información satelital. Entonces, yo ingreso acá a esa tabla y a esa tabla que me ha creado yo le puedo asignar una letra. Le puedo asignar o un nombre incluso, ¿no? Por ejemplo, prueba, o esto es prueba. Prueba va a ser igual, digamos, a 20. Ya le asigné. ¿Se dan cuenta acá? En donde les dije, donde dice value, es donde dice que les iba a subirse los data frames o la información que yo pueda importar o crear aquí dentro, y ahí dice que prueba es igual a 20, ¿no? Y incluso acá me dicen, ¿no? A la palabra prueba tú le has indicado que sea 20. Entonces, más o menos ahí ya me van entendiendo de qué es lo que yo puedo hacer con la información para hacerlo más específico o hacerlo menos trabajoso, ¿no? Le asigno un nombre, un código, una letra,
y así para evitar estar escribiendo, digamos, grandes oraciones o, así, o de repente para no confundirnos. Y esta cuarta, última celda es con respecto a, por ejemplo, aquí en Files, esta opción de Files, van a ver todas las carpetas o el disco o todo lo, o mis códigos guardados, todo lo que yo estoy generando, todo lo que se va a guardar o donde está ubicado mi información. A ver, un momentito. ¿Quién estoy llamando? Ya. Luego, aquí en Plots, aquí va a aparecer todos los gráficos resultado de la primera celda, de aquí. Por ejemplo, barras, líneas, puntos, series de tiempo, entre otros, ¿no? Una diversidad de plots. Donde dice package o packages, ¿no? Packages, en install, donde vamos a colocar en la opción install, ahí es para instalar paquetes y de esos paquetes vamos a sacar librerías. Por ejemplo, aquí yo hice clic, vamos a hacerlo de nuevo, miren. A ver. En package, donde dice package, por ejemplo, a mí me aparecen todos estos porque yo de una u otra forma ya los he instalado o son los que tienen para instalar aquí el R, ¿no? Son los que ya de una u otra forma también he trabajado. Entonces colocamos install y aquí colocamos el nombre del paquete. Por ejemplo, hay un paquete que se llama COVID. ¿Se dan cuenta? COVID-19, COVID Analytics, bueno, ahora han salido bastantes. Entonces, este paquete lo han diseñado en otro sitio, posiblemente en otra universidad o un grupo de investigación, donde han agrupado distintos algoritmos para traducirlos al final en un solo paquete, y ese paquete tiene bastantes librerías. ¿Y cuál fue el objeto, no? De esto es que el usuario, por ejemplo, que quiere trabajar con información relacionada a casos positivos, casos negativos, etcétera, con este paquete, cuando lo va a instalar, aquí, digamos que ya lo hemos instalado, ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí yo llamo a ese paquete, digamos, cuando ustedes van a llamar a un paquete o a la librería que está dentro de ese paquete, le colocamos library, ven, ahí se va, ven que hay tres opciones que salen, la primera opción, y sale un paréntesis, y dentro de ese paréntesis yo tengo que colocar la librería que ya he identificado con la cual voy a trabajar, que está dentro del paquete de COVID. Entonces, digamos, ejemplo, puedo colocar positivos, ¿no? Digamos que han creado una librería que se llama positivos. Yo lo coloco encima, en medio de estos dos paréntesis y lo hago correr. ¿Cómo lo hago correr? Aquí hay room, puedo apretarle room o puedo hacerle control enter. Aquí al inicio o también al final. No hay problema. Pero ahorita van a ver que yo voy a hacer esto y abajo me dice error en la librería. Esta no está instalada o no se ha podido llamar porque el paquete no está. Sale así porque esto es un ejemplo, ¿no? O sea, positivos en realidad no es una librería que se haya creado. Pero ahorita vamos a ver el OpenAIR, que es otro bien famoso. Vamos a ver el OpenAIR. Y ahora sí, ¿ven? Ya no me sale ningún error. Me dice que, o bueno, cuando me sale esto en la tabla de resultados, significa que ya cargó la librería que yo quiera trabajar, ¿no? Y para que haya salido en este caso OpenAIR es que yo he instalado el paquete de OpenAIR. ¿Y dónde está el paquete de OpenAIR? Aquí, donde les dije en package. Coloco install, coloco OpenAIR y aquí está, ¿ven? OpenAIR. Yo no lo voy a instalar porque ya lo instalé. Si le coloco instalar, el programa me va a preguntar, ¿ya lo tienes? ¿Lo quieres desinstalar y volver a instalar? Eso me va a preguntar. Pero como yo ya lo instalé, bueno, yo no voy a hacer esta opción, ¿no? Pero cuando ustedes instalen por primera vez un paquete, le colocan install y solito va a correr. Ya, entonces esa es la ventana donde también se va a figurar todos los paquetes que han podido trabajar o para instalar los paquetes. Luego aquí en la ventana de help, por ejemplo, van a ver algunos códigos, comandos que nosotros no sepamos para qué se usan. Y aquí es como una especie de biblioteca donde más o menos nos indica en qué podemos nosotros o qué podemos hacer con ese comando. Por ejemplo,
a ver, el comando, ¿qué comando podemos usar? Ya, por ejemplo, el mismo que está ahí, legend, ¿ya? Vamos a llamar legend. ¿Se dan cuenta? Y ahora me aparece todo lo que puedo hacer con ese comando legend, ¿no? Para yo saber, digamos, o querer saber este legend, ¿para qué me sirve? Le coloco antes un interrogante, escribo mi comando y le hago control enter, que es correr, o run. Y aquí se han dado cuenta, al lado de la escobita, que aparece un redondito de color rojo. Eso significa que está en proceso. Y cuando desaparece ese rojito, aquí en Help, en esta ventana, aparece todo lo relacionado a ese comando, legend. Por ejemplo, a ver, otro, vamos a ver el head, por ejemplo. Y aquí ven, bueno, cargó rápido y aquí ya me dice, ¿no? Que es un objeto para colocar cabeceras o aquí incluso, mira el tip, ¿para qué se puede usar? ¿Qué argumentos se usan dentro de ese comando? O dentro del comando o acompañan al comando. Entonces, todo aquel comando que ustedes, incluso te dice quiénes son los autores, ¿no? De ese comando, como una pequeña breve reseña, ¿no? E incluso hasta algunos ejemplos, miren. Head te dice que puedes aplicar otro comando leaders, o puedes aplicar otro leaders, el n igual a -6l, 10l, ejemplos te da para darle como una especie de cabeceras a información. Y si esto no te bastase, o mejor dicho, no encuentras o no entiendes bien, ¿no? Aquí en esta ventana, lo único que haces es googlear nada más, colocas head in RStudio en Google, y ahí te salen varias opciones en donde hasta con ejemplos te dicen cómo puedes usar ese comando, o de repente para lo que tú estás buscando, algunas alternativas y soluciones. Entonces, hasta ahí más o menos podemos determinar la función de cada una de las ventanas. Con respecto a la apariencia, yo imagino que algunos de ustedes lo tienen blanco la pantalla, ¿cierto? Otros lo tienen, ya de repente han buscado la opción de configuración de la pantalla, del color de las letras, todo eso. Pero para que aquellos que todavía no han llegado ahí o no han hecho ese cambio, solamente se van aquí en la barra de arriba, donde dice Tools, donde se van a opciones globales. Y aquí les va a aparecer apariencia. Entonces, ahorita mi ventana está a un zoom de 75%. ¿Por qué? Porque yo prefiero espacios grandes para poder ver mejor. Y aún así la letra es un poco pequeña. Pero así como que trabajo mejor, ¿no? Pero ustedes pueden cambiarlo, digamos, a 100%, ¿no? Vamos a aplicar. Y se dan cuenta que la ventana ya creció, aumentó. Eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Yo generalmente lo trabajo a 75%, pero vamos a dejarlo ahí para verlo, para que vean bien. Luego, acá hay otras opciones, ¿no? El tipo de fuente. Tienen este tipo de fuente como el Arial, el Times Room, ¿cómo se llama el otro? Bueno, esos tipos de fuente de letra, el tamaño de la misma letra, ¿no? Ediciones prácticamente. Y acá pueden dar ustedes a otra, para que tenga otro color. Por ejemplo, el que usan, también he visto, a ver, el mío es el mío es esta opción, Pastel on Dark. Pero también pueden usar, por ejemplo, el Chaos. ¿Se dan cuenta aquí? Más oscuro. El Klutz, que es prácticamente nubes, como el color de las nubes, algo así, blanco, casi blanco. El Draw ya te cambia ya las letras, por ejemplo, aquí ya te las hace cursivas, si se dan cuenta. Varias opciones hay. Y ustedes pueden colocar el que más se adecue a su visión, o a que sea un oscuro intenso, ¿se dan cuenta? ¿No? La apariencia cambia bastante. Y bueno, y eso va a depender de ustedes, en qué lo quieran trabajar o cómo lo vean mejor. En caso yo he elegido este de aquí, ¿no? El Pastel on Dark, pero a ver, vamos a cambiar este de acá, Solaris Light. Le aplico y cambia totalmente mi pantalla. A un color de repente un poco más
más claro, ¿no? Pero quizá muy fuerte para los ojos, ¿no? De repente, pueden usar esa opción, pero yo en este caso he optado por este aquí, el que es un poco más oscurito, ¿no? Y esas son las configuraciones globales que ustedes pueden hacer para que su aspecto de su consola dividida en 4 ventanas se vea mejor, ¿no? Ya, entonces hacemos OK y ya está. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, si yo tengo solo 3 ventanas, ¿lo tengo que volver a descargar? De repente esta ventana que está el tuyo, está así de repente oculta. A ver si te pudieras fijar, porque a veces se oculta la ventana que está aquí, entonces lo puedes con esta opción, mira, que está acá abajo, aparece. A veces se ocultan. ¿Podría repetir, por favor? Aquí mira, ¿cuál de las ventanas no te aparece? Esa es la que está abajo. Esta ya, mira. Aquí, de repente está así. Entonces, aquí abajo hay estos que agrandan los cuadros y los minimizan, así como el Word. De repente, ahí está la solución. Haces clic ahí y aparece la ventana. No sé si ese sea de repente el problema. Generalmente cuando lo instalas ya aparecen las 4 ventanas o puede aparecer así. Entonces solamente aparece 3 y simplemente es aquí nomás, ¿no? Aquí es la opción, le haces clic y ya te aparece el otro cuadro. ¿Lo tienes ahorita? No, no me aparece. Ah, no te aparece. Ya. Me parece. A ver, si uno de ustedes me puede compartir su pantalla para ver el problema. A ver, voy a dejar de compartir. Si me pueden compartir su pantalla donde no les aparece, a ver, un ejemplo para darle solución ahorita. Ya después todos, ¿no? Le siguen. Ahí se. Sauri dice, dale el más de arriba. Edison, ¿no te sale la suma del resultado? O sea, el ejemplo que hemos hecho. Ah, ya. A ver. Ah, ya, está abajo. Haz clic donde está la escobita, arriba en la primera ventana, arribita hay unos cuadraditos. A ver, ahí haz un clic. Ya está. Gracias. Ya, a todos los que tienen ese problema, ahí está la solución. Ya, entonces, está bien, muy bien. Ah, ya, en tu caso es Alt Enter, y así, depende también a veces de la laptop. En mi caso está configurado de Control Enter o esa opción que les decía el Room, ¿no? Que está arribita. A ver, vamos a compartir ahora. En otros casos de repente es Alt Enter. Eso, bueno, sí varía de repente del tipo de laptop, ¿no? O la configuración del teclado. Pero para ahorrarse eso, mejor hagan Room. Por ejemplo, en este caso, digamos, ¿no? Ahora vamos a cambiar la otra letra, vamos a ponerle un C. Un C. Que sea 5, entonces seleccionan todo, ¿no? Si no encuentran el Control Enter o el Alt Enter, o no les funciona, entonces seleccionan todo y hacen clic en Room.
Aquí ya se crea la letra C con valor 5 y ahora sumo, ¿no? A más B más C igual. Selecciono todo y hago RUM y ya me sale el resultado aquí abajo, 10. ¿No? Entonces, y yo a ese resultado todo eso lo quiero agrupar en la D. Entonces, yo le estoy diciendo que mi D, la letra D va a ser la suma del A, del B y del C. Entonces, le selecciono todo, RUM, y ya me dice que el D va a ser igual a 10. ¿Por qué 10? Y ya hemos comprobado, ¿no? Que 5, 3 y 2 hacen 10. Yo solamente quiero llamar al D, no quiero todo esto, ¿verdad? No quiero todo esto para obtener el 10. Simplemente escribo la D e igual, lo selecciono y RUM, y ya me sale aquí abajo que vale 10. ¿Ya? De repente, si no es control enter o vale enter, lo que les digo, seleccionar y RUM. Ya. Entonces, no hay más dudas hasta esta parte, ¿no? Para ya continuar cómo llamar un archivo. O sea, la idea es que no quiero que se queden aquí en duda, porque si aquí se quedan en duda, el resto que vamos a avanzar se les va a complicar poder entenderlo. Por eso pregunto si ya no hay más dudas hasta esta parte. ¿Podría volver a repetir? ¿Todo o alguna parte en especial? Las sumas en sí, ¿qué se debe poner? Ah, ya. Más que todo es un ejemplo nomás que les estoy indicando. A ver, vamos a borrar todo. Ya. Es decir, digamos, tú tienes bastante información, pero quieres agruparla en una letra o en un solo código, digamos, o en un nombre, ¿no? Para evitar escribir. O sea, yo no quiero, por ejemplo, escribir 1 más 2, ¿no? Más 2, más 2, más 3, más 4, sí. Y hacer toda esa sumatoria es un poco engorroso. Entonces, yo a eso le asigno una letra, ¿no? Por ejemplo, voy a decir A, vamos a mi letra A, le voy a asignar, allá, esa parte de asignación, esta especie como de flechita, ¿no? De menor y guión. Pueden usarla así o también pueden colocar igual, cualquiera de las opciones. Por ejemplo, A va a ser igual, digamos, a 100. B va a ser igual a 200, digamos. ¿Ya? Y lo corren, lo seleccionan. Ya tienen aquí, ¿ven? El A me dice que es un valor que tiene 100. Y el B es un valor que va a tener 200. B va a tener 200. Ya le asigné yo un número a esa letra, entonces lo que hago es A más B, lo selecciono, RUM, y me sale que es 300. Pero para yo no escribir A más B, digamos, más abajo cuando haga más operaciones o gráficos, lo que hago es asignar otra letra, una letra C, que va a ser igual a A más B. Entonces, lo selecciono, RUM, y ahora ya el C va a ser 300. Ya no es necesario que yo escriba A más B. Ahora solamente escribo C, lo selecciono, lo corro y me sale abajo 300. Es un ejemplo nada más, o sea, no es que vamos a trabajar sumas y restas acá, sino que es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, y el objeto es que se den cuenta que este 100 no solamente 100, puede ser coma, 200, coma, 500, un montón de información que tú quieras crear, ¿no? Y todo eso le vas a decir que va a ser la letra A, o va a estar guardada dentro de la letra A. Igual con B, y cuando hagas aquí de repente operaciones, ya todo lo almacenas en una sola letra, C, digamos, al final, ¿verdad? Entonces, así te evitas escribir números, pues, ¿no? Es más o menos el contexto o la idea de este ejemplo. Para cálculos matemáticos es bien aplicable, la verdad.
porque aquí pueden sacar raíz, división estándar, pueden sacar ¿qué más sacan? Las básicas, bueno, mínima, máxima, moda, mediana, etcétera. Pero, bueno, nosotros no tanto vamos a usar eso, pero es más o menos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de qué es lo que pueden encontrarse o si se puede hacer. Ya, entonces ahora pasamos al tema de leer un archivo de Excel. Para borrar, básicamente la escobita, aquí hay una escoba, ¿no? Abajo lo borra, aquí también voy a borrar todo lo que está en mi ventana de data frames que yo he creado. Igual la escobita y lo borro. Me dice, ¿quieres borrar la información? Yes, ¿no? Y se borra. Entonces ya tienes limpio nuevamente toda la consola. Ya, ahora, para llamar la información, hay varias formas, pero hay una muy, un poco más, quizá, ¿cómo se le puede decir? Entendible. Vamos a trabajar con ese archivo Excel que les dije. Ya primero vamos a preparar nuestra información, nuestra data. Entonces, para eso, vamos a ir al Excel. A ver, voy a dejar de compartir acá. Vamos a ir al Excel. Voy a abrir el Excel. Ya, vamos a compartir ahora. Aquí está. Ya, este es el Excel que les he compartido en el chat. Este está con extensión CSV, que significa delimitado por comas, pero cuando yo lo abra mi Excel se dan cuenta que está por comas, ¿verdad? O sea, está el año y está ya la precipitación de cada estación. Acá están las cabeceras, el año, la primera estación que es Yauri, luego Vilca, luego Carania y la temperatura, que es otro encabezado y que también está en su columna. Pero me aparece así porque está guardado en formato CSV. Ese es el formato, o así tendrían que guardarlo cuando lo van a insertar al RStudio. Ahora, pero ¿cómo era esto originalmente, no? ¿Cómo era originalmente? Vamos a ver otra vez. Vamos a ir ahora a la pantalla. Vamos a ir a la carpeta. Ya, entonces, aquí está mi Excel. Se dan cuenta que aparece a un costado, ¿verdad? En otra ventana. Pero esto, inicialmente cuando tú lo guardas, va a aparecer así. Van a ver, lo editamos. ¿Ven el bloc de notas? He abierto un bloc de notas. ¿Lo pueden ver? No. Ah, ya, ok. Entonces, a ver. Este Excel, para cerciorarse de que está delimitado por comas, tienen que primero editarlo. Entonces, hago anticlic y voy a editar. Ahora, cuando cuando sale la opción editar, a ver, vamos a ver, editar. Cuando va a salir la opción editar, les va a aparecer el bloc de notas. Entonces, les va a aparecer este bloc de notas. Y aquí se dan cuenta que está en comas. ¿Ya? Pero cuando ustedes tienen información y lo guardan por CSV, o sea, en la extensión CSV, no se va a guardar automáticamente en coma, sino que se va a guardar con punto y coma, es decir, se va a guardar así, miren. Vamos a reemplazar coma por punto y coma. Se va a guardar así, por punto y coma, y así ustedes lo van a querer leer en el RStudio, pero no lo va a reconocer bien cuando trabajamos con fechas o cuando trabajamos con horas. Entonces, sí se puede trabajar también con punto y comas, pero yo he visto que es como que más entendible trabajarlo con coma nada más. Entonces, así van a encontrar su Excel cuando lo abren con bloc de notas, cuando lo guardan en extensión CSV. Pero para que este punto y coma sea coma, ya pues han visto simplemente que lo reemplazo, ¿no? Punto y coma, por coma reemplazo. Y cuando esté así, entonces ya puedo trabajarlo en mi RStudio para que no tenga ningún problema de digamos,
omisión de datos o no hay compatibilidad entre, digamos, un comando y mi tabla de Excel. Esa es la idea, más o menos, ¿ya? Aunque también hay comandos que te abren con el formato XLSX o también XLX. También hay, solo que para, digamos, lo que son datos de, así, de meteorología, en el formato CSV me parece que siempre y cuando lo tengas en el Excel es el mejor, o es lo más entendible, ¿no? Entonces su blog de notas tiene que estar así, y eso han visto que se hace un anticlic en el Excel, editar, y te va a salir así. Si te sale en punto y coma, ya lo cambias a coma nada más. Y una vez que está así, ya lo guardas simplemente, ¿no? Pones guardar, ya está. Luego, ya tenemos ahí nuestro Excel guardado. Y si se dan cuenta, el número del el Excel se va a llamar PP_anual, que significa precipitación anual, en punto CSV. Listo. Ya tengo el nombre y la extensión con la cual yo voy a trabajar. Ahora me voy al RStudio. Aquí. Y lo primero que voy a hacer, y es sugerible, es primero darle un nombre a esta hoja, ¿no? A esta ventana, donde voy a trabajar todos mis comandos. Entonces, es como describir un poco qué es lo que voy a hacer. Y es siempre sugerible que hagan eso. Para eso, siempre colocan el numeral adelante. Si ustedes colocan el numeral adelante y todo lo que coloquen después, el RStudio lo va a entender que es un comentario. Pero si no le colocan ese numeral, el RStudio va a entender que es información que tú estás queriendo colocarle adentro, ¿no? Para que trabaje. Y posiblemente te salgan errores. Por eso que mejor le colocan el numeral. Y al colocar numeral, ya ustedes pueden colocar, ¿no? Digamos, trabajo de meteorología, ¿no? Meteorología. Otro. Fecha, digamos, colocan 14 del 07 del 2021, ¿no? Pueden colocar también nombre, o mejor dicho, estudiante. Ya ustedes colocan, ¿no? Leonel, punto, tal. Y así, o sea, describe en qué va a consistir su hoja o la ventana de trabajo. Luego que han hecho eso, ahora vamos a ubicar el disco donde está mi información, si está en el disco C, si está en el disco D, cómo se llama la carpeta, dónde está mi Excel. Entonces, para eso hay dos comandos que se usan bastante. El primero es el CETWD. Si no me equivoco. Y acá me falta un número. A ver, déjame copiar notita acá. Ya, set. No, sí está bien. Perdón, era este acá. Este comando de aquí. El GETWD. Yo esto lo voy a correr o control enter o al enter o control enter. Y aquí abajo me dice que mi ubicación actual de mi archivo de RStudio, ¿no? de mi trabajo, está en esta carpeta, en el disco D, y está en la carpeta código R, y dentro de esa carpeta está este archivo, precipitación básica, ¿no? Ahí me está diciendo que está trabajando, pero digamos que está ubicado en otra carpeta, en el disco C, ¿no? Yo quiero que entre a esta carpeta, que me lea la carpeta donde estaba mi Excel. Entonces, ahí recién aplico el CETWD. Es como que darle la dirección. Ahora, para darle la dirección, yo escribo otra vez, ¿no? CETWD. Entre paréntesis, tengo que escribir la dirección de mi carpeta. ¿Y cómo la escribo? A ver, vamos nuevamente a la carpeta. Acá está. ¿Cómo obtengo la dirección de mi carpeta? Simplemente hago clic aquí arriba. ¿Se dan cuenta? Mi carpeta, hago clic aquí en esta barra donde dice este equipo, no disco, etc. Hago clic aquí y se me acorta la dirección.
Entonces lo que yo hago es copiar esto, lo copio, ¿ya? Luego dejo de compartir, vamos nuevamente al RStudio. Y eso lo que he copiado lo pego aquí dentro. Pero miren esto, miren esto. Yo esto voy a correr, no con Room o Control Enter o Alt Enter. Y abajo me dice que mi entrada está mal colocada, es un error. ¿En qué me he confundido? Que en el R, el slash, siempre se trabaja en su posición contraria, ¿no? Si aquí está mirando a la izquierda, tengo que voltear a la derecha. Uno es eso, derecha. Luego, una vez que lo he volteado, tengo que toda esta dirección entre comillas. Primera comilla, segunda comilla. Y le hago Control Enter y ahora ya me sale, o no me sale ningún error. ¿Se dan cuenta? Aquí ya le di la dirección. Entonces, toda la carpeta o donde está su archivo, ¿no?, que quieren trabajar, copian tal cual está la dirección de la carpeta, le cambian el slash, de la dirección de izquierda lo colocan a derecha como está acá, y toda la dirección tiene que ir entre comillas. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ubicada mi carpeta donde voy a trabajar dentro del RStudio. Posteriormente a eso, aquí vamos a colocarle, ubicando la dirección de trabajo, ¿no? De trabajo. Ya, luego vamos a pasar a lo que es cargar mis datos. Ahora, para cargar mis datos, se dan cuenta, el nombre del archivo era pp_anual. Entonces tengo que leer ese comando. Y para eso vamos a usar este de aquí. Digamos, yo le asigné la letra preg, o mejor dicho, la palabra preg, porque me hace recordar la precipitación, pero vamos a asignarle de repente otra letra. Vamos a asignarle meteo, ¿ya? O meteorología. Meteorología va a ser igual o el menor y el menos va a ser igual ¿a quién? A mi archivo ppanual.csv. Pero para que yo lea este archivo que está en Excel, tengo que agregarle el primer comando que vamos a trabajar, el read.csv. Le hago clic y dentro de este comando, entre comillas, siempre entre comillas, coloco el nombre del archivo, que es pp_anual.csv. Se dan cuenta que en este comando ya te dice qué extensión tienes que trabajar, pero no solamente el read CSV, también hay otros, como por ejemplo el read, acá vamos a ver. Miren, varios formatos que te da el R, ¿no? Por ejemplo, en formato Fortran, div. Fortran es un lenguaje de programación antiguo, si no me equivoco también. .xlsx. Bueno, hay varias formas de leerlo, pero en este caso es el CSV. Una vez que ya coloqué entre comillas el nombre de mi archivo, simplemente lo procedo a correr. Entonces lo voy a correr y ya está. Aquí me dice que no hay ningún error y ya apareció mi primera data frame, mi archivo en la ventana derecha. Dice hay 25 objetos, o sea, 25 filas con 5 variables o 5 columnas. Vamos a verlo. Hacen clic ahí, ¿no? Bueno, dentro de metrología hacen clic y ya cargó. Lo mismo que está en su Excel, lo mismo ha cargado aquí. Dice fecha, dice la primera estación, dice la segunda estación, la tercera estación, de precipitación, claro, y la temperatura, ¿no? La temperatura.
Y desde 1986 hasta, en este caso era 2010, ¿no? Ahí está la información. Ahora, si ustedes de repente no quieren hacer el esfuerzo, ¿no?, de hacer clic aquí en meteorología y ver todo esto, también pueden hacerlo así. Aquí va otro comando que pueden escribir, view, de ver, y colocan meteorología. Control Enter y automáticamente les abre también. Entonces, ahí está la información. Lo mismo que hemos hecho aquí, si no clic. Y también, si no me equivoco, pueden hacer así. Meteorología. Aquí está. Y ahora la información la van a ver aquí abajo, en la consola de resultados. O sea, si yo quiero, digamos, verlo tal cual, ¿no? Como en el Excel, View de ver, View de meteorología ver, o clic aquí, donde se ha creado mi información. O si quiero dar una vista rápida nomás de los primeros datos que hay, entonces entre paréntesis, 5 comillas en este caso, 5 comillas porque es un data frame, no es un archivo que estoy ingresando, ¿ya? 5 comillas, entre paréntesis, la base que he creado meteorología, y aquí me va a dar. Aquí me da completo porque solamente son 25 datos, ¿no? O 24 datos, obviando la... no, son 25 datos. Son 25 datos porque son pocos, pero cuando trabajamos con información de, digamos, 200 datos, 500 datos, solamente me va a dar hasta los primeros 60 datos, si no me equivoco. Y después ya no me va a aparecer más. Entonces, aquí la idea es con este comando de view o usar los paréntesis y dentro colocar mi nuevo data frame es dar un vistazo rápido, ¿no? De qué trata mi información. Ya, entonces luego que ya he leído mi tabla de Excel, ¿no?, que la PP no, y he asignado un nombre que se va a llamar meteorología, vamos a proceder a ver. Vamos a hacer pruebas estadísticas, ¿ya? Unas pruebas estadísticas, rápidas nada más. A ver. Para mi primera prueba estadística vamos a llamar a la librería CAR. Ahora, ¿de dónde sale la librería CAR? Tienen que instalar el paquete CAR. Mira, colocamos CAR. Para aquellos que no lo tienen instalado, instálenlo para que les funcione lo que vamos a hacer. Colocan CAR, ¿no? Clic y colocan install. Y aquí se va a colocar un redondito de color rojo, va como diciendo cargando, y va a aparecer aquí varias líneas en su consola de abajo, en la ventana de abajo, para que cargue. Pero vamos avanzando acá. Entonces yo llamo a esta librería. Ya, la llamo. Aquí me dice que ya cargó, ¿no? Y bueno, acá me sale un pequeño mensaje, ¿no?, que es de una versión de la 4.05, pero no hay problema, no hay problema. Voy a hacer mis primeros test de estadísticos. Vamos a hacer una prueba de normalidad de datos. Y vamos a hacer un primer histograma para ver esta normalidad. Entonces, para eso yo aplico la prueba de Shapiro. Hay dos pruebas en lo que es meteorología, cuando yo agarro datos meteorológicos, tengo que hacerle estas pruebas para poder saber, y otras que hay para poder saber cómo se están comportando mis datos, ¿no? Y al decir comportar datos, es decir, si han tenido una tendencia similar durante, digamos, mi periodo de monitoreo, y porque puede haber una peculiaridad de que, digamos, en mis 10 días o 20 días o un mes de monitoreo de la temperatura, digamos, en ese caso de la precipitación, casi no ha habido, ¿no?, precipitación
salvo un día que sí hubo bastante. Entonces, gráficamente aquí se vería ya no una especie de campana, ¿no? Porque la normalidad indica como si fuera una especie de campana. Tiene que haber siempre, como inicia, empieza a subir, llega a una cúspide y también tiene que empezar a bajar. Ese es el principio de la normalidad. Pero los primeros días fue alto, digamos, y después tuvo una bajada enorme y luego otra vez subió. O sea, no hay un comportamiento normal, sino que es anómalo o anormal, como se le dice también. Para saber eso y no estar haciéndolo, digamos, no en Excel, lo hacemos aquí. Entonces, esa prueba primero es la de Shapiro. Coloco Shapiro y ven que ni bien escribo Shapiro, ya me sale ya. Shapiro.test. Y ahora yo voy a ubicar aquí mi data frame. ¿Cómo se llama mi data frame? Meteorología. Ya me sale incluso meteorología, pero dentro de meteorología, ¿qué columna quiero evaluar? Y para yo escoger la columna, hago el signo del dólar. ¿Ven? Miren, hago el signo del dólar y me aparecen las columnas que están dentro de meteorología. En este caso vamos a evaluar primero Yauri, que es la primera estación. Entonces, le hago control enter. Y aquí abajo me sale el resultado de la prueba de normalidad. Y me dice que mi p-value, mi p-value o el valor de p es 0.95. ¿Eso qué quiere decir estadísticamente? Que sí tiene una normalidad. ¿Por qué? Porque si es mayor a 0.05, según la prueba de la normalidad, indica que tiene un comportamiento normal. Entonces vamos a verificar eso y hacemos el histograma. Y para hacer el histograma, simplemente el primer comando es hist. Hist, ven, ya incluso aparece ahí, ¿no? Gráfico, que les indica que es un gráfico. Y escribimos nuevamente la base que hemos creado de meteorología, ¿ven? Y nuevamente el signo del dólar y elegimos Yauri. Y control enter y aparece el primer gráfico. Si se dan cuenta, tiene más o menos la semejanza como si fuera una campana, ¿no? Hay datos que inician con el mínimo, luego va creciendo, luego va bajando. Tiene más o menos un comportamiento normal, ¿no? Salvo este punto de aquí que fue bajo, pero el resto tiene se grafica como si fuera una campana, una especie de campana. ¿Ya? Ese es el primer, la primera prueba que podemos hacer. Pero la prueba de Shapiro solo se usa para datos menores o hasta 50 datos. Nada más. Y es lo que sugiere incluso la misma estadística o los autores de esta normalidad. Pero también hay otra prueba que es para mayores de 50 datos, 100, 200 o 300 datos. ¿No? Esa es la prueba de Kolmogorov. Así se llama. Creo que es ruso el que lo hizo, si no me equivoco. Pero bueno, y esa prueba te permite, ¿no?, evaluar datos de 1000 datos más, infinidad de datos, pero para poder también saber la normalidad. Entonces, hasta ahí, hoy solamente vamos a trabajar lo que es Shapiro, ¿no? Entonces, ahí más o menos sabemos que tiene un comportamiento, sí, según esto, normal, ¿no? Y según mi p-value me dice que sí, tiene un comportamiento significante, ¿no? O sea, no está mal. Entonces, una vez que sabemos eso, procedemos ya a ver nuestros primeros gráficos. A ver, vamos a ver acá. Allá. También hay otras pruebas que me estaba olvidando. Y también podemos hacer visualizarlo de otra forma con el QQplot. ¿Ven? QQplot. Y aquí dentro igualito.
meteorología, hago mi símbolo del dólar, Yauri, y ven, esta es otra forma de saber si mis datos de una u otra forma se están comportando de una forma normal, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la línea del centro, que vendría a ser por donde tendría que seguir, ¿no? Mis datos, los puntitos que significa cada fila, ¿no? De información. Y más o menos lo que está a los costados vendría a ser hasta dónde o dentro de ese rango del comportamiento normal. Entonces es otra forma que también me indica que mis datos son normales o tienen una significancia de normalidad. Entonces tenemos al qqplot y al GIS, ¿no? El GIS para histograma y el qqplot para obtener esta especie de gráfico un poco más de repente entendible, ¿no? Los dos se usan para representar gráficamente la prueba de normalidad. ¿Ya? Y también podemos hacer una prueba de correlación, ¿no? Una prueba de correlación, o sea, saber si mis variables meteorológicas, teóricamente sabemos que la temperatura y la precipitación, o mejor dicho, la temperatura y la humedad relativa tienen un comportamiento inversamente proporcional, pero vamos a ver si ocurre lo mismo con la temperatura y la precipitación, ¿no? Entonces, para eso también hay esta prueba que es de correlación. Entonces colocamos core.test, ¿ya ven? Aquí está test. Y lo mismo, meteorología, símbolo del dólar, colocamos nuestra primera estación, Yauri, y este significa mi eje X, este es mi eje X, ¿y con quién lo voy a evaluar? Con mi eje Y. Obviamente, meteorología, signo del dólar, en este caso vamos a evaluarlo con la temperatura. Con los otros no, porque son precipitación, así que no tendría mayor fin, ¿no? Evaluar estación con estación, sino que de repente con una variable distinta, en este caso vamos a ver con temperatura. Entonces, ya tengo el eje X, todo esto es el eje X, y tengo mi eje Y, ¿no? Todo el eje Y. Y ahora le tengo que indicar qué método voy a usar para correlación. Entonces, el método, está acá, el método. Es como si fuera el inglés al español, ¿no? Método. Entonces, le indico qué método. Y acá podemos colocarle, por ejemplo, la correlación de Pearson, la correlación de Spearman, la correlación de Kendall. Hay varios tipos de correlación, pero bueno, esos son los que yo conozco. Y en este caso, vamos a ver, vamos a aplicar dos, ¿ya? La de Pearson y la de Spearman. Entonces, para Pearson, o para darle, o decirle al método, yo quiero el de Pearson, dentro de las comillas coloca Pearson, que es Pearson, ¿no? Pearson, y le hago un control enter o un run. Y aquí me sale que el 0.4, ¿no? Si trabajamos a un 95% de confianza que se le dice en estadística, vendría a ser también a 0.05, y mi p-valor me dice que me sale 0.4726, y el 0.4726 es mayor, pues, ¿no? Que mi 0.05. Entonces, me está diciendo que sí hay una correlación, pero también me está diciendo que cuál vendría a ser la fuerza de esa correlación, ¿no? ¿Cuál es la interacción entre estas dos variables? Y me dice que es negativa y de 0.15. Entonces me está diciendo que es inversamente proporcional porque es negativa, pero si bien me dice que hay una correlación, pero no es tan fuerte esa relación, ¿no? Y por eso es que me sale 0.1. ¿No? Si me saldría de repente 0.8, sería una fuerte correlación, o si me saldría de repente 1, una perfecta correlación, ¿no? Ya sea inversa o negativa o positiva, pero me sale 0.1 o 0.15,
que se acerca, ¿no? Como que al valor cero. Entonces, me está diciendo que sí hay una correlación, pero no es muy fuerte, ¿no? De repente todo lo contrario me hubiera salido entre temperatura y humedad relativa. Pero en este caso, temperatura y precipitación, ¿no? A ver, ya, un ratito, me están enviando un mensaje acá. Ay, profesor, a ver. Un ratito. Ya le envié esta información. A ver. Ya. Ya, entonces, bueno, hasta ahí son las pruebas estadísticas básicas que podríamos, ¿no? Interpretar, digamos, para un trabajo que se le puede dejar, ¿no? Entonces, aquí es histograma, aquí sería primero una prueba de correlación. Ya, ahora, después de esto recién vienen ahora los gráficos. Entonces vamos a hacer nuestro primer gráfico. Y para eso vamos a copiarnos de ese código que ya había trabajado. Y vamos a explicarlo. Ya. Entonces, estas simples líneas nos van a otorgar nuestro primer gráfico. Y si dan cuenta, todo esto yo lo estoy guardando en una sola letra, como habíamos hecho con las sumas y restas, ¿no? O mejor dicho, con las sumas. Estoy guardando en A0. Es decir, o también le puedo cambiar el nombre. Gráfico 1, ya. Pero para este gráfico 1, yo puedo trabajarlo, hay varios paquetes para trabajarlo, pero el que más se está usando ahora, o el que yo también veo más interactivo, es el paquete ggplot, o la librería ggplot. Y para aquellos que no tienen ggplot instalado, se van a package, ¿no? Install. Y en install colocan ggplot 2. Es ggplot 2 y lo instalan. Ya, lo instalan. Y una vez que lo han instalado, ya podemos trabajar con todos los comandos que infieren el ggplot. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a hacerlo desde el comienzo, ¿ya? Escribimos gráfico 1, que va a ser igual a ggplot. ¿Ya se dan cuenta ggplot? Ggplot. Primero tenemos que llamarlo, me estaba olvidando. Vamos a llamar a nuestra librería ggplot2. Yo ya lo tengo porque ya lo instalé. Lo corro, me dice que ya está completo, no hay problemas. Y ahora sí. Nuevamente ggplot. Ahora sí me sale con uno solo. Antes me salía este acá, ¿no? Solamente me salía este. Entonces elijo la primera opción. Y toda mi sintaxis, todas mis líneas de código lo coloco dentro del ggplot. Entonces empezamos con el primero, ¿no? Siempre hay que asignarle la data. ¿Qué es lo que ggplot? Que es el paquete, ¿no? De gráfico. Que uno de los paquetes, porque hay más paquetes, tienes que asignarle una data, una información. Entonces vamos a escribir el comando data. Va a ser igual. En este caso sí uso igual, ¿ya? Para estos casos, dentro de una sintaxis, dentro de un paquete de paréntesis, ¿no? De una librería, siempre se asigna el igual. Y le voy a asignar nuestra base de datos, que en este caso es meteorología, ¿cierto? Meteorología. Listo. Ahora, una vez que yo le he asignado mi base de datos, tengo que asignarle también dónde van a estar mis X y dónde van a estar mis Y. Entonces, para eso uso este comando como de mapear, mapping. Aquí está mapping, mapping, y dentro de mapping, dentro de ese mapeo, tengo que escoger el eje X y el eje Y. Entonces, sí. ¿Alguien quiere consultar algo? Ya creo que fue un micrófono ya. Entonces le asigno con el comando AES, primero AES, y dentro de AES
paréntesis, coloco X va a ser igual, mi eje X va a ser igual. En este caso vamos a hacerlo al revés, ¿ya? Va a ser Yauri, ¿no? Tal como se llama mi celda Yauri, coma, y Y va a ser igual a mi temperatura. Ahora, ¿por qué le estoy colocando temp y no temperatura, no? Porque temp es el encabezado donde están mis datos de temperatura. ¿Y de dónde saco eso? De aquí, miren, ¿se dan cuenta? Aquí me dice que mi columna de temperatura está como la palabra temp. Por eso que le coloco temp, ¿no? Mi columna de precipitación o una de mis columnas de precipitación está como Yauri. ¿Se dan cuenta? Entonces, tal cual tengo que copiarlo. No puedo yo cambiarle de nombre porque si no, no me va a funcionar el código. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya le he asignado al ggplot, a este comando, qué es lo que yo voy a graficar. Ahora, vamos a hacer esto, hacerle un clic, ya vamos a correrlo. Solamente seleccionamos ggplot, desde donde dice ggplot, hasta el final, nada más. Le doy un run, y se ha creado mi base, mi eje X, mi eje Y, pero no tengo nada todavía, porque solamente he creado como que la base nada más, ¿no? De mi información, de mi gráfico, mejor dicho. Recién ahora le voy a yo asignar qué tipo de gráfico quiero, ¿ya? Entonces, para yo agregarle puntos, agregarle líneas, hago lo siguiente, le hago un más, ¿no? Y a continuación le coloco mi otro, unos puntos. Geon, le coloco para eso geon, subguión, point. Pueden ser polígonos, pueden ser puntos de triángulo, sí, pues puntos parecidos a triángulos, puede ser en las cajitas de boxplot, ¿no? Esas de caja de pivotes o bigotes que le dicen. Tienes varias opciones. En este caso aplicamos geon point. Hasta ahí vamos a hacer otra vez gráfico. Geon point. Hacemos un run. Y aparecen nuestros primeros puntos. ¿Ya? O sea, luego le vamos a aplicar otro comando para agregarle una línea, ¿no? Esta línea que hemos visto en el primero, del ggplot, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando hicimos el ggplot salió un gráfico, una línea y algunos puntos dispersos. Y luego otras dos como líneas continuas. Entonces, algo similar vamos a aplicar. Le colocamos el geon, pero ahora la smooth. Geon smooth. Y el método, es decir, para que aparezca esa línea, le colocamos method -lm. Nuevamente, subrayo todo el código que he elaborado, le hago run, y ahora me aparece. En este caso me apareció en el centro. Ven la línea azul y esta sombra, ¿no? Como que me indica más o menos el rango que hay. Luego de eso, ya tengo mi gráfico, ¿no? El primer gráfico entre temperatura y precipitación de la estación Yauri, en donde puedo ver que de una u otra forma me parece que hay una correlación en ciertos datos, ¿sí? Porque es estadísticamente lo que hemos comprobado aquí abajo, ¿no? Que sí está dentro del rango y pero es muy baja la correlación, pero hay. Entonces ya le colocamos los clásicos, tratamos de arreglar nuestro gráfico, ¿no? Entonces le vamos a agregar títulos, un subtítulo y vamos a cambiar los nombres de las ejes. En este caso, el comando labs, le agregamos title, que vendría a ser cómo se va a llamar mi gráfico, y acá podemos poner, ¿no?
gráfico, le colocamos entre paréntesis siempre para citar títulos o yo que darle nombre a un eje, darle un nombre a un gráfico o a lo que quiera darle nombre, siempre es, en este caso, entre comillas. Gráfico, digamos, 1, Yauri versus temperatura. Listo. Hasta ahí vamos a hacer, a ver otra vez, vamos a correrlo. ¿Qué me dice? Gráfico. ¿Qué me gráfico mayor está en verdad? Ah, ya. Me dice que tengo que agregarle también un subtítulo. A ver, coma, le agregamos el subtítulo. Subtitle. ¿Y qué le colocamos? Igual, le colocamos, la data era de, vamos a colocarle datos, mejor, datos de 1986 al 2010. Ahí, ya está. Un ratito, por favor, ¿ya? Me están llamando. Aló, ¿está ingeniero Leonel o hay algún inconveniente de señal? Sí, un ratito, por favor, estoy coordinando con un proveedor de un equipo. Perfecto, perfecto, solamente.
Ya, entonces, como les estaba explicando, ya, acá hay un error que, a ver, yo quisiera que de repente se puedan dar cuenta, ¿no? Ya le coloqué un título y un subtítulo, pero yo lo voy a correr, pero no me sale, ¿no? Mi título y mi subtítulo, y aquí me dice unas opciones, ¿no? Me dice que la clase de lo que yo quiero, de lo que estoy incorporando, no está o no hace, no hay compatibilidad con lo que quiero hacer. ¿Qué error creen que aquí falta? O sea, hasta ahorita ya hemos visto cómo ingresar la base, ¿no? Donde yo voy a mapear, ya le he agregado con GeoPoint puntos, ya le he agregado una línea, ¿no? Que me simula como si fuera una especie de relación entre las dos variables, y ahora quiero agregarle yo el título y un subtítulo, pero aquí abajo no me corre. ¿Qué creen ustedes que es lo que falta? A ver, quiero que se fijen bien aquí. Hasta aquí está bien, pero yo le quiero agregar este aquí y no me ayuda o no me lo incorpora. ¿Qué creen que faltaría? ¿El más? Ajá, exacto, ¿se dan cuenta? Y a veces son cositas pequeñitas que uno no se percata y sigue buscando si fue la coma o fue de repente, no sé, el signo igual, o si fue la... Es que en ggplot, esa es otra cosa que me faltó comentarles. En este paquete primordialmente, cada cosa que le vas asignando a tu gráfico base, siempre es con más. Van a haber otros paquetes que también de repente lo vamos a ver, donde ya no es necesario el más, solamente es darle una coma, nada más. Coma, sigue tal comando, coma y tal comando, pero para ggplot específicamente siempre le sumo más. Es como varias capas. Mi capa principal, a esa capa principal le agrego una capa de puntos, luego le agrego una capa de una línea, luego le voy a agregar una capa de títulos y subtítulos. Entonces aquí me falta un más. Ahora lo corro y ahora sí me sale el nombre de mi título y un pequeño subtítulo, ¿no? Como una especie para de repente ser un poquito más específicos. Y finalmente, también le puedo cambiar yo a este TEM y a este Yauri, ¿no? Porque, digamos, yo lo quiero presentar para mi tarea, para mi tesis o para mi investigación y no está bonito. Entonces, básicamente, vamos a copiar el mismo código que está aquí. Vemos tal cual está acá. Se van a dar cuenta, tal cual. Coma, un enter para que sea un poco ordenado, y aquí le asigno, ¿no? Que a mi Y, el eje Y se va a llamar precipitación y mi X se va a llamar temperatura, pero en este caso es al revés, ¿verdad? El Y es, mejor dicho, la temperatura. Aquí vamos a cambiarlo. Temperatura. Y la temperatura se trabaja en grados centígrados, y mi X, en este caso, es precipitación, porque Yauri, ¿no? Precipitación, y aquí vamos a colocarlo en milímetros, y nuevamente selecciono todo esto, y le hago un run. A ver, este chat vamos a... Lo selecciono run y ya tengo el nuevo nombre, ¿no? Para mis ejes, tanto el eje X como el eje Y. Entonces, ya conseguí de repente un gráfico, ¿no? Un primer gráfico base, más o menos para ver de repente un poco el tema de la correlación, ¿no? Entre ambas variables. Pero asimismo, para no estar haciendo todo esto, si dan cuenta, me subrayo todo eso y darle run o control enter o alt control, tengo que asignarle entonces un data frame, ¿no? O sea, ¿dónde lo quiero guardar? Entonces, lo que les decía, gráfico 1, yo quiero que ese gráfico 1 contenga todas estas líneas de comando. Entonces, selecciono todo y lo corro. Y aquí ya me sale el gráfico 1, que me dice que es una lista, es un data frame de 9 datos, 9, o se ha guardado con 9 objetos, por decirlo así. Y ahora, cuando limpiemos mi ventana de los gráficos, y vamos a yo solamente quiero llamar al gráfico que acabo de crear,
ya no es necesario que coloque toda la sintaxis, solamente coloco el gráfico 1. Y control enter y solito ya me llama a mi gráfico, ¿se dan cuenta? Entonces ya lo guardé ya. Todo lo que he hecho aquí, estas líneas, lo he guardado en una simple letra o en este caso en una simple palabra. Ya, entonces aquí hemos visto la pequeña estadística, ¿no? De lo que les había mencionado. Ahora vamos a hacer no solo puntos, sino ahora líneas. Para las líneas usamos este otro comando. Nuevamente acá vamos. A este vamos a llamarle gráfico 2. Y se dan cuenta, es el mismo contexto, solo que aquí en vez de la X que yo he puesto, digamos, otra variable, le he colocado la fecha. Para ya saber en qué año, digamos, estuvo cada precipitación, ¿no? Y mi eje Y le estoy colocando una nueva columna, ya no Yauri, sino que ahora Vilca, la estación Vilca. ¿Y de dónde saco esa estación Vilca? Nuevamente hago clic en meteorología, que es la base. Y aquí está la estación Vilca. ¿Ven? Ahora ya no estoy trabajando en la primera columna, solo estoy trabajando la segunda columna, pero también que es precipitación. Entonces, nuevamente hasta acá, vamos a borrar esto otra vez. Nuevamente hasta aquí. A ver, hasta acá. Voy a crear otra vez mi base. Ya. Perdón. Era que es meteorología. Meteorología. Nuevamente hasta aquí. Hago el run. Y creo nuevamente mi base, ¿no? Ahora, en vez de aquí de precipitación esta fecha, se dan cuenta que ya salen los números, los años. Pero ojo, que esta fecha me sale así en una primera salida, porque solamente considera el año. Pero a veces tú la información la tienes por hora, digamos, tienes hora, tienes día, tienes año y hasta minuto. Entonces, de ese formato de ese formato tienes que llevarlo a un formato de hora. Y para llevarlo a un formato de hora hay otra conversión que también se hace aquí con comandos. Que eso lo vamos a ver en la otra clase o la última clase que nos toca. Pero aquí solamente como es años, nada más no tengo días, ni horas, ni minutos, entonces no se hace muchos problemas el ggplot y lo grafica, ¿no? Como un dato, como una clase, como un dato clase, de un valor, ¿no? De un solo valor, no de hora, minuto o incluso hasta día. Ya armé entonces mi base y ahora le voy a agregar ya no puntos, sino que ahora le voy a agregar una línea. Entonces para eso agrego este comando, geonline, ¿no? Vamos a ver si aquí también podemos colocarle. No se olviden siempre del más, aquí está el más. Coloco geo, subguión, line, ahí está el line, ¿no? Y ese comando o esa línea tengo que darle ya un color, porque, a ver, vamos a ver si le doy así nomás, ¿ya? Con la geonline. Le hago run y me sale una línea, ¿no? Ya más o menos con los valores de la precipitación, pero quizá esa línea no me gusta porque está muy, no, o sea, no tiene un aspecto bonito, ¿no? Entonces hay que darle un poquito de estética, entonces ahí le coloco color. Y color en inglés y en español es lo mismo. Color va a ser igual a, perdón. Ya, aquí está. Color va a ser igual a, le agrego un color, puede ser que yo le puse blue, pero vamos a colocarle red, por ejemplo, red. Colocamos el red. Vamos a agregarle también el tamaño de esa línea, ¿no? Entonces el tamaño es size, que en inglés es lo mismo, ¿cierto? Vamos a agregarle un 2, yo puse 1. Y el tipo de línea, ¿no? Entonces line type. Yo quiero que sea una línea sólida, ¿no? Sólida. Entonces, corro nuevamente todo esto. Y ya se dan cuenta que ya cambió de color, la línea se hizo un poquito más gruesa y ya no es una línea tan dispareja, ¿no? Más un poquito, tiene más consistencia, tiene una mayor solidez. Entonces ya tengo ya mejoró un poquito el aspecto del gráfico,
Pero también ahora quiero yo aumentarle, ¿no? Un título, un subtítulo. Y bueno, lo que habíamos hecho anterior. Entonces ahora yo le coloco un título y aquí encuentra un nuevo comando. Vamos a copiarlo tal cual para avanzar rápidamente. Siempre el más. Ahora se dan cuenta que ya no uso labs aquí. Miren, ya no uso labs. Ahora estoy usando ggtitle, que es otra forma de colocar títulos dentro de ggplot. ¿Ya? Gg más ggtitle y escribo, ¿no? el nombre que yo quiero darle. En este caso sé que es solamente de una estación, que es anual los datos y del año 86 al 2010. Nuevamente corro todo esto. Ya se agrega aquí, precipitación total, anual, tal. Yo tengo dos opciones de colocar el título, de esta forma, ¿no? Como ven aquí, o también de esta forma, ggtitle y me agregan, solo que aquí ya no me permite ese subíndice, ¿no? Ese subtítulo que había acá abajo. En cambio, con esta opción sí. Pero entonces le agrego un título y finalmente también ya pues le agrego qué es lo que contiene mi eje X y mi eje Y, ¿no? Vamos a copiar el mismo código acá arriba. Ay, perdón. Voy a copiar aquí. Aquí, Enter. Ya está. YLab y XLab, ¿no? YLab y XLab, lo que reemplazaría aquí al Y y al X dentro de labs. Es dos formas de trabajar, igual precipitación en milímetros, tiempo, aquí vamos a por esto. Y en XLab lo coloco tiempo, ¿no? Que es la fecha prácticamente. O sea, esta fecha y este VILCA van a cambiar. La URUM ya cambió, ¿no? Tiempo y precipitación. Y le coloco que está en milímetros. Finalmente, le voy a agregar una trama, ¿no? El aspecto del fondo, ahora yo quiero cambiarlo porque no me agrada de repente, no me agrada mucho, ¿no? O sea, por azul así. Entonces, le agregamos una trama. Entonces, para agregarle eso, colocamos tem. En tem hay varias opciones. Colocamos, por ejemplo, el clásico, ¿ya? El clásico. Y vamos a ver qué es el clásico. Lo sumamos, lo corremos y se dan cuenta que ya desaparece la trama, ¿no? Esos cuadrados medio plomos, ¿no? Divididos por unas líneas blancas, ya desaparecen y me quedo así. También que es una forma agradable quizá de presentar, ¿no? el gráfico. Pero en este caso vamos a trabajar con el tema, ¿no? El tema, pero un tema dándole un formato. De ese tema, yo le voy a dar un título. Un título. Pero, ¿qué es lo que yo quiero básicamente cambiarle aquí? Vamos a colocarle el texto sobre todo. Element, subió. Element text. Y dentro de este vamos a darle un color. Dark blue, dark green, si no me equivoco también hay. Vamos a ver qué sucede cuando le hemos agregado esta notación. Se dan cuenta que uno cambió el color de mi eje X y mi eje Y, ¿no? Le he dado al verdecito, un color más o menos verdecito, y mi trama de al fondo se ha mantenido, porque básicamente lo que yo he querido cambiar simplemente ha sido el color de las letras, pero es unos cuadrados un poquito más ordenados, ¿no? A comparación del primer gráfico, donde solamente le dimos el tem clásico o el tem, a ver, bueno, otro fondo de trama. Pero si no también, si no quieren hacer las opciones o quieren cambiar los fondos, también podemos darle, por ejemplo, un formato, digamos, un formato void, por ejemplo, un formato void. Vamos a agregarle aquí. Y en ese caso, pues ya no me aparece ni la X ni la Y, ¿no? O sea, ese es el formato void, por ejemplo. O quizá otro formato, un formato dark, por ejemplo, ¿no? Un formato dark. O el room.
y ya, por ejemplo, todo el fondo se me oscureció. Entonces es como que jugar con mi trama, pero lo que en este caso hemos hecho no es jugar tanto, solo que más o menos acondicionar mis letras, ¿no? Aunque el green no se resalta mucho, vamos a colocar un dark purple, a ver, un dark purple, púrpura más o menos. Ah, ya, o sea, acá se dan cuenta que el purple no lo reconoce como color, entonces le damos un blue, un dark blue. Y ya, las letras se cambian a azul, si se dan cuenta. Ya, entonces le estoy dando ahí el contexto de la trama, del fondo, ¿no? Aunque por separado también yo podría cambiarle el tamaño de la letra del eje X, del eje Y, también hay esa opción. Y finalmente para resaltar cada punto, porque con las líneas veo que, o sea, puedo identificar mi comportamiento, ¿no? del dato, pero como yo aquí están todos los años, ¿no? Yo quiero saber en cada dato dónde específicamente está, entonces finalmente le agrego unos puntos, ¿no? Y como habíamos hecho en el gráfico, primero le agrego un geopoint, como estaba aquí, ¿no? Un geopoint, pero en este caso dentro del geopoint lo vamos a editar, le vamos a dar un color, en este caso un purple y un tamaño 2. Vamos a dar un tamaño 3 para que vean más, ¿no? Nuevamente lo corremos todo. Y ya, ¿no? Ahora hay puntos donde me dicen dónde están mis 25 datos y en qué años se han podido, o mejor dicho, a qué años pertenecen, ¿no? Y ahí tengo otro gráfico y nuevamente, como les mencionaba, lo guardamos en un gráfico 2. Lo guardo en un data frame gráfico 2. Aquí está. Entonces, ahora corro todo, pues, ¿no? Corro todo, gráfico 2. Y llamo solamente a mi gráfico, esto vamos a borrar. Y solamente llamo a mi gráfico 2 acá. Gráfico. Ya automáticamente se dan cuenta que se denota. Gráfico 2, lo llamo y automáticamente me sale ya el segundo que hemos hecho. Entonces, ahí tengo dos gráficos, el gráfico 1 y gráfico 2. Pero yo quisiera que estos dos estén solamente en un solo gráfico, ¿no? Para evitarme de repente imprimir por separado. Yo solo quiero que esté en uno solo. Entonces, para eso uso finalmente un comando final. Vamos a acá, ya porque ya, para acabar. A ver, un momentito. Ya, entonces, para dar un término final, yo quiero unir gráficos, ¿cierto? Entonces, vamos a usar este comando acá. A ver. Para unir gráficos, lo que vamos a hacer es ya, para unir gráficos llevamos a este otro paquete, ggpubr, este de aquí. Este paquete, vamos a ver dentro de dónde está, para poder identificarlo, como les había indicado, ¿no? Con el signo de interrogante, ggpubr, control enter, ggpubr. Ah, ya, es que este es dentro del ggplot. Ah, claro, claro. Por eso es que no me... Ya. Ya lo llamé a mi ggpubr. Aquí no me lee, me dice que... A ver, ahora debería correr, a ver. Ya. Ah, ya, no me quiere dar para qué significa. Quizá por lo que este ggpubr está dentro del paquete ggplot, ¿no? Por eso de repente no me quiere dar la información, pero vamos a help. Sí, pues no me aparece acá. Ya eso está, no tiene que ver eso. Ya, en todo caso, esta librería igual lo instalan acá. A ver, vamos a ver si es que es un paquete separado o es un paquete junto al ggplot.
No, sí, es un paquete separado, ¿ven? Por eso es que no me lo lee. Aparte del ggplot, instalen el ggpvr para unir los gráficos de ggplot. Como está aquí, lo instalan, y luego de eso coloquen, a ver, library ggpvr. Ya está, se dan cuenta que aquí no me salió ningún error, no, ya lo cargó esa librería. Y finalmente, para unir yo mis dos gráficos, puedo usar este comando de acá. A ver, vamos a ver esto acá. ggpuvr arrange. Vamos a ver acá, a ver. arrange. Todo este comando es para unir gráficos, ¿ya? Juntos, se dan cuenta que hay 2 puntos y 2 puntos. Y por defecto ya me indica qué es lo que debo colocar. ¿Y qué es lo que voy a unir? Me está preguntando. Y lo que queremos unir es lo siguiente. Mi gráfico 1 con mi gráfico 2. Entonces coloco gráfico 1, gráfico 2. Luego me dice, ahora, esos gráficos, ¿qué nombre les vas a dar, no? Entonces coloco labels. Y como son 2 gráficos, en ese caso, le agrego o tengo que concatenar ambos. Si fueran 3 igual, si fueran 4 igual, pero en este caso solamente es, bueno, en este caso 2. Si fuera 1 ya no sería necesario, pues, ¿no? Concatenar, es decir, aplicar esta C. Todo esto de aquí, ya no sería necesario. Igual, pues, un gráfico, si solo tienes uno, no vas a tener con qué unirlo. Bueno, por eso es que esto se usa para 2, 3 o más. Entonces vamos a concatenar y le voy a decir que mi gráfico 1, en ese mismo orden, se va a llamar A1, entre paréntesis, coma, y mi gráfico 2 se va a llamar B1. ¿Ya? Luego, hasta ahí por lo menos vamos a ver. Así vamos a correr esto. A ver, ¿qué nos indica? A ver, estamos en los paréntesis. Está bien, queda completo. Lo corremos. Y se dan cuenta que ahora ya los 2 que tenía por separado me lo junta en uno solo, ¿no? Es como que más presentable, está como para más entendible, ¿no? En vez de imprimirlo uno por uno. Si tuviera más gráficos, ¿no? Como en este caso, en este ejemplo que tengo 4 o acá 3, le podría agregar cuántas columnas quiero, ¿no? Si quiero un gráfico de 1 columna o 2 columnas. Igual mismo los espacios, ¿no? En este caso, quiero solamente un gráfico de 1 columna porque tengo, en este caso, 3 objetos, 3 gráficos. Entonces, los 3 se van a agrupar en una sola columna. Si quiero 2 columnas, pero tengo 3 gráficos, ¿no? Entonces, un gráfico en una columna y en la segunda columna van a ir 2 gráficos. Esta opción es para ello, ¿no? Y bueno, el resto, si es que tiene leyenda o no tiene leyenda. Pero hasta aquí se dan cuenta que ya he unido 2. Uno donde está una pequeña representación gráfica de lo que hemos querido hacer de la correlación, ¿no? O de lo que hay de relación entre estas 2 variables. Y luego hemos graficado la estación Vilca con la temperatura, ¿no? Con ese tiempo, desde el 1985 hasta el 2010. Tengo todavía más comandos acá para poder yo explicarles, pero ya el tiempo también creo que nos ha ganado. En todo caso, estos de aquí les explico en la siguiente clase que queda. Porque lo que también podemos hacer es que no solo una línea, ¿no? Una estación colocar aquí, sino puedo colocar las 3 estaciones. Es decir, 3 líneas en un solo gráfico. Y asimismo también lo que puedo hacer es no solo manejar una eje Y, ¿no? Mejor dicho, una eje Y, también puedo agregarle otra eje aquí. Y ahí sí podría juntar, digamos, temperatura y precipitación en un solo gráfico, ¿no? Teniendo 2 ejes distintos. Eso lo podemos dejar, me parece, para la siguiente clase. Y ya para que esto vayan practicando. ¿Tienen alguna duda?
para poder que ustedes hagan estos dos gráficos? A ver, jóvenes, Este- por favor, si tuvieran alguna duda, el ingeniero está apto para poder aclarar alguna duda. Mi duda es que podrían subir este video al aula virtual para poder practicar un poco más a fondo. Sí, bueno, el profesor lo va a subir. Lo que voy a hacer es, les comparto ya este código por el chat. Ya de repente ahí lo copian y ya está. A ver, ¿les llegó al chat? Sí. Ya, entonces de ahí lo copian nomás. A ver, subí todo, sí, pues está todo, ¿no? Ya, entonces lo copian y tal cual lo colocan en su propio en su propia laptop y les va a correr. Ya ustedes de repente pueden jugar cambiándole, digamos, el color no al título o en vez de puntos que puedan ser barras, porque como hemos visto, no hay GeoPoint, que es para el puntos, GeoOnline, que es para línea, GeoBar, que es para barras. Hay varias opciones para que puedan jugar, ¿no? Y se dan cuenta que no es complicado. Y solamente hemos hecho algunas líneas, ¿no? Unas líneas que ya me da un gráfico como que más interactivo, ¿no? Como que más amigable a la vista. Y bueno, entonces a la otra clase, como les decía, vamos a hacer aumentarle acá un eje Y más, vamos a agregarle más líneas a un solo gráfico de precipitación. También vamos a hacer una rosa de vientos, ¿ya? En R. Y una rosa de vientos, y quizá también vamos a hacer un poquito más de promedios, sacar la estadística básica, digamos, y llevarlo de aquí a un Excel, ¿no? Imprimirlo en un Excel. Porque aquí también nosotros podemos sacar, digamos, todo lo que querramos, medias, modas, etcétera, y para no estar copiándolo a mano, ¿no? En un cuaderno, hoja, con un código también lo podemos llevar al Excel y ya listo para imprimirlo en Excel o pegarlo yo en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo final o en mi tarea. Bueno, si no hubiera más dudas, entonces yo creo que ya hasta ahí nomás sería la clase de hoy.